Tampoco se habían concedido nunca en el país, en proporciones tan extensas, las ayudas destinadas a familias menesterosas. En ningún otro momento de nuestro acontecer convulsivo se han repartido tantas parcelas entre agricultores de escasos recursos, ni se han obsequiado tantas máquinas de coser, tantos instrumentos de trabajo para artesanos sin posibilidades económicas, y tantas sillas y piernas artificiales para inválidos en las zonas urbanas y en las áreas rurales. Pero ese aspecto de la justicia social, condenado en términos tan peyorativos por los economistas y los planificadores modernos, carece en realidad de valor cuando la obra de un gobierno se sitúa para evaluarla en un nivel científico, aunque es justo reconocer que no carece de importancia en un país en que una inmensa mayoría de la población no posee vida económica propia o sufre los rigores de la desocupación forzada. La primera obra de promoción humana que necesita el país es la de la eliminación del desempleo. Es esa la falla de la economía nacional que más afecta a nuestras clases necesitadas. Pero para la extinción de esa falla de nuestra organización económica, se requiere que el país alcance el grado de desarrollo correspondiente a su densidad demográfica, tarea que no solo compete al Estado, sino que atañe también, en mayor grado todavía, al conjunto de actividades que en cada país son puestas en movimiento por la iniciativa privada. Para favorecer la expansión económica y atenuar el desempleo, el gobierno ha acordado al comercio y a la industria incentivos suficientes, y es gracias a ellos que hemos podido asistir en los últimos 4 años al nacimiento de nuevas industrias y a la revitalización de otras que hoy operan con resultados cada día más prometedores. Con ese mismo fin, se ha propiciado el establecimiento en nuestro territorio de empresas de gran importancia, como la Falconbridge y las que operan en la zona franca de la Romana, las cuales utilizan actualmente miles de obreros que antes permanecían desocupados. El propio gobierno ha emprendido en gran escala numerosas obras públicas que ofrecen también al obrero nacional oportunidades de empleo en forma constante y suficientemente remunerativa. Tal es el caso de los planes de vivienda que realiza en diferentes localidades del país el sector público, de los canales de riego, de los puentes, de las carreteras y hasta de las propias avenidas y otros trabajos de la misma índole que se ejecutan en las principales ciudades del país y que tienen la virtud, aunque muchos las califican de mala fe, de obras suntuarias, de absorber gran parte de nuestra mano de obra desocupada. Otras empresas de gran magnitud, como la refinería de petróleo, contratada con la firma inglesa Shell International Petroleum Company, ofrecerán nuevas oportunidades de empleo en los próximos meses al obrero dominicano. En ese camino, hemos inclusive actuado con demasiada tolerancia, permitiendo que la burocracia nacional aumente desconsideradamente, en perjuicio de los planes de desarrollo económico que ocupan el primer rango en las urgencias del país y que se pueden calificar de inaplazables. Pero mientras no dispongamos de una industria suficientemente desarrollada para proporcionar ocupación remunerativa a los dominicanos que año tras año afluyen a nuestro escuálido mercado de trabajo,
Tenemos que admitir que el fenómeno de la hipertrofia burocrática, propio de todos los estados modernos, se mantenga, aunque sea a costa de nuestro desarrollo inmediato. Un proyecto de promoción social que el gobierno iniciará a partir del 1 de enero de 1971, cuando entre en vigencia la nueva ley de gastos públicos, es el del aumento de los sueldos de todos los servidores del Estado que reciben una remuneración por debajo de 100 pesos mensuales. Pero este aumento lo recibirán los servidores públicos en bonos que les servirán para la adquisición de sendas viviendas en la capital de la República y en las distintas localidades del país. Hay actualmente 40.000 empleados públicos, entre civiles y militares, que perciben sueldos menores de 100 pesos mensuales. El plan que el gobierno se propone llevar a cabo consiste en la construcción de 5 a 10.000 viviendas anuales, dotadas de todo el confort necesario, pero de un valor que oscilará entre 1.500 y 1.800 pesos por unidad. Estas viviendas se están ya construyendo en la autopista Duarte, en las inmediaciones del kilómetro 6. Un plan social, por ambicioso que sea en cuanto al mejoramiento de los salarios de los servidores del Estado, no cumpliría realmente su objetivo si no se destina a dar satisfacción a la primera necesidad de una familia, que es la de la vivienda. La mayor parte de nuestros empleados invierten una porción considerable de sus sueldos en el pago de alquileres que solo les permiten vivir sórdidamente en casas subdivididas en piezas que se distribuyen entre las familias de escasos recursos obligadas a vivir en esas condiciones precarias. Un aumento en los sueldos de los pequeños servidores públicos daría solo lugar a que en el país se consumiera más ron, se vendieran más quinielas o se aumentaran las apuestas en las carreras de caballos. En cambio, una casa adquirida y pagada con bonos que representen el precio promedio del alquiler que un empleado modesto paga mensualmente, permitirá al servidor público vivir más cómodamente, en un ambiente más propicio a la educación y a la salud de sus hijos, y dotar a su familia de un bien permanente que no está llamado a disiparse en vicios o en diversiones pasajeras. Entiendo, pues, señores, que a lo que se quiere aludir cuando se censura al gobierno por no haber hecho la obra de promoción humana que la situación del país requiere, es, lógicamente, a la supuesta timidez con que hemos afrontado hasta ahora el grave problema del cambio que se impone en nuestras estructuras tradicionales. La impaciencia revolucionaria, exacerbada, justo es reconocerlo, por la situación deplorable en que se debate la mayoría de nuestra población, desprovista no solo de alimento, sino también del derecho que tiene a recibir del Estado el pan de la enseñanza primaria. Clama esa situación por una política social
más dinámica y más abiertamente agresiva. En respuesta a esas críticas, he insistido siempre en el señalamiento del hecho incontrovertible de que no puede haber verdadera justicia social donde no hay prosperidad económica y donde no hay desarrollo. El único cambio de fondo que es posible introducir en nuestras estructuras en estos momentos es el relativo al estatus de la tenencia de la tierra mediante una reforma agraria intensiva. Hay dos formas para llevar a cabo ese proceso de transformación del agro nacional: la distribución inmediata de todas las tierras hábiles para el cultivo entre agricultores de escasos recursos, lo que daría lugar a una devastación de proporciones insospechadas de nuestra riqueza agrícola, y la ejecución gradual de ese proceso para impedir que las tierras que hoy tenemos en producción se conviertan súbitamente en tierras improductivas. El arrasamiento de las tierras ha sido un fenómeno inevitable en todos los países en que se ha seguido el sistema de la modificación drástica del estatus legal de la tierra bajo el impacto de la violencia revolucionaria impremeditada. Nuestra reforma agraria adolece todavía de muchas fallas, porque el gobierno no dispone de recursos bastantes para dar atención debida a todos los proyectos que se han iniciado en la mayoría de las secciones del país. Pero hemos avanzado y seguiremos avanzando en ese campo, pese a la exiguidad de ese factor esencial, el económico. Avanzaremos tanto mediante la aceleración del proceso de los simples repartos de tierra, sobre todo en las regiones de la República que se hallan más densamente pobladas, como en la conducción científica de algunos proyectos que podrían exhibirse como modelos en ese campo de las actividades sociales. Bastaría citar como ejemplos lo que la reforma agraria ha hecho en el Limón del Yuna, en la provincia de Duarte, en La Estrella, en el Distrito Nacional, en Nisibón, en el municipio de Higüey, en el antiguo Sisal y en los terrenos de la Dominican Fruit en la provincia de Azua, y en el que ya ha empezado a hacerse en las zonas que pertenecieron a la Grenada en la línea noroeste. Nada hay para el gobierno actual más atrayente que la reforma agraria, el más importante a mi juicio de todos nuestros procesos sociales. Pero yo me sentiría satisfecho si al final del periodo que hoy se inicia podemos entregar a quienes nos sucedan la responsabilidad de dirigir los destinos de la República 7 u 8 proyectos que funcionen a cabalidad y que representen un verdadero progreso social para nuestras clases campesinas en zonas hasta ayer improductivas o solamente explotadas para beneficio del latifundismo criollo o de la inversión extranjera. Debo anunciar, sin embargo, que esa no es la única meta del gobierno que hoy comienza en lo que respecta a los cambios que se imponen en el actual estatus de la tenencia de la tierra en la República Dominicana. Una de las medidas cuya adopción propondré al nuevo Congreso Nacional será en ese sentido la de la adquisición por el gobierno para su incorporación a la reforma agraria mediante una emisión de bonos del Estado de todas las tierras baldías que hay en el país y cuya existencia no se traduce en ningún beneficio por el mínimo que sea para la economía dominicana.
La experiencia de los últimos años demuestra que el Estado dominicano, gracias a una buena administración de sus fondos y a una eficaz organización de su sistema impositivo, ha readquirido la confianza pública, hasta el punto de que su crédito puede considerarse ya como definitivamente restaurado, tanto en el ánimo del contribuyente que paga voluntariamente sus impuestos, como en el de la inmensa mayoría de las fuerzas vivas de la nación. Los bonos que el gobierno emitió en 1967 para la cancelación de la deuda pública interna han tenido resultados tan satisfactorios que ya no es una empresa imposible la colocación de esos títulos de crédito entre inversionistas nativos y extranjeros. Ya es factible la emisión de 50 o 100 millones de pesos en bonos para destinarlos a la reforma agraria. Con el pago efectivo y regular de los intereses y con el establecimiento de un servicio adecuado de amortizaciones, asegurados por una sólida solvencia administrativa y una buena recaudación de los tributos fiscales, puede obtenerse fácilmente el concurso del capital privado para la realización de una obra que no solo nos permitiría hacer efectiva una política social más avanzada, sino también preservar nuestro porvenir y nuestro desarrollo económico dentro del orden, acelerando la eliminación de las causas que producen en la mayoría de la población los desequilibrios y las insatisfacciones sociales. Las personas que en nuestro país no labran directamente la tierra, sino que viven más bien de un capital explotado a través de un contrato de arrendamiento generalmente lesivo, quedarán entonces libres para dedicar a otras empresas de mayor provecho sus energías productivas. Lo ideal sería que nuestros terratenientes actuales, con la sola excepción de los que se dedican a la ganadería y a otras actividades del mismo género, que requieren el empleo de recursos de consideración en grandes extensiones de tierra, canalizaran su espíritu de iniciativa hacia el desarrollo industrial, para que gracias a su intervención en ese campo nazcan en el país las fábricas de todo género que necesitamos para incorporarnos al progreso y ser cada día un pueblo que dependa más de sí mismo que de la manufactura extranjera. Para los propios dueños de grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo del arroz, del plátano, etcétera, la transferencia de su capital del campo de la agricultura al de la industria podría constituir a la larga un medio de preservación de su fortuna, ya que el mundo avanza necesariamente hacia la justicia social y ya constituye un fenómeno inevitable la aplicación en todas partes del principio de que la tierra es para quien la trabaja. Toda la superficie irrigable, principalmente la que se destine al cultivo del arroz y a otros artículos de primera necesidad, deben pasar gradualmente a manos de nuestros agricultores sin recursos, para que en ese campo se eliminen totalmente el latifundismo y se instaure un sistema de justicia social que responda a la realidad de un país en que la tierra constituye la base principal del desarrollo. Otra reforma que se impone es la de la definición y la limitación del latifundio. Es obvio que en un país
en donde la tierra irrigable o simplemente apta para una agricultura remunerativa es extraordinariamente limitada, no se justifica que un hombre o una misma familia posea propiedades rurales que abarquen la mayor parte de una provincia y en algunos casos de varias provincias a la vez. Los dueños de esas tierras tienen que mostrarse comprensivos. El mundo marcha hacia una revolución social que pone en peligro nuestra propia civilización. Todo lo que se oponga sistemáticamente a esa especie de diluvio universal será necesariamente arrasado. Lo inteligente y lo sensato, en consecuencia, sería adelantarse a esa catástrofe e impedirla hasta donde sea posible con los recursos de que disponen las sociedades organizadas en el mundo de nuestros días. Es evidente que la mentalidad del dominicano está cambiando y que ya ha hecho en ese terreno progresos dignos de atención. Justo es reconocer el mérito que corresponde en esa transformación a la Iglesia Católica. La actitud responsable asumida por algunos sacerdotes ha contribuido a abrir los ojos de muchos que se obstinaban en mantenerlos cerrados. Es lástima que algunos hombres de sotana se hayan dejado seducir por la propia belleza de la causa que han abrazado y que hayan incurrido y sigan incurriendo en excesos que no favorecen, sino que más bien afectan sensiblemente el programa emprendido para la eliminación gradual de la más hiriente y más protuberante de nuestras injusticias sociales. Pero el ejemplo de Juan XXIII y el de su actual sucesor en la silla de San Pedro, patrocinadores de una justicia social que se lleva a cabo en el mundo por medios pacíficos y con proscripción absoluta del fuego y de la violencia, nos ayudará a salvarnos como en una especie de arca de Noé, si nos decidimos a embarcarnos con decisión en un proceso avanzado de justicia social, único medio a nuestro alcance, si es que queremos sobrevivir al desbordamiento de las aguas que amenazan con arrasar en todos los continentes lo que aún queda en nuestras sociedades de orden jurídico, de paz estable, de equilibrio social y, en una palabra, de civilización cristiana. Otra falla que a menudo se atribuye al gobierno que hoy termina su primer mandato constitucional es la de la supuesta corrupción que existe en la administración pública. Rechazo enérgicamente esa crítica, aunque admito que no todo en ese aspecto es satisfactorio en los organismos que dependen del Estado, ni menos aún en los que funcionan con alguna independencia o con plena autonomía. No existe en el país, como muchos lo insinúan maliciosamente con fines de partidarismo político, la corrupción administrativa propiamente dicha. No es cierto que exista o que haya existido en algún momento durante el presente régimen lo que podría propiamente denominarse robo o malversación de los fondos del erario público.
El presupuesto de la nación es controlado por mí personalmente y de las arcas del Estado no puede salir un céntimo sin que el que habla lo autorice personalmente. Todas las puertas por las cuales pueda salir ilícitamente una erogación de ese género se hallan celosamente vigiladas. Pero sí existe, y sería infantil negarlo para encubrirlo con un manto de silencio, el fenómeno casi universal del pequeño soborno, que aquí se denomina popularmente macuteo. Para que un expediente camine en una oficina pública, o para que un aspirante a un empleo o a un contrato se le facilite el acceso al funcionario que debe finalmente otorgarlo, o para que una persona se le haga justicia en el avalúo de sus reclamaciones cuando tiene asuntos sujetos a controversias pendientes con algún departamento del Estado, siempre hay que tener en cuenta la intervención del intermediario de alta o baja jerarquía que trata de obtener beneficios ilícitos a costa tanto del solicitante como del propio Estado. Igualmente frecuente es el hecho de que empleados generalmente de ínfima categoría, que están llamados en cumplimiento a las atribuciones que les son privativas a cobrar un impuesto, a transar una propiedad inmobiliaria o a facilitar la exoneración de una carga impositiva, perciben alguna dádiva con la promesa de favorecer a expensas del erario público a la persona o a la entidad interesada. Pero estas son menudencias que no prueban la corrupción de un gobierno, sino que son más bien indicios de la desintegración moral de una época. La prueba es que esos hechos existen hoy en todas las administraciones del mundo y que a ese título y que ese tipo de corrupción no son extraños ni siquiera los países que han establecido y que practican la carrera administrativa en forma más rigurosa. Tampoco puede negarse que existe en proporciones todavía más escandalosas cierta corrupción en la administración de la justicia. Cosas que antes eran inconcebibles, como lo es la venalidad de un juez, se han visto en nuestros tiempos. Pero por eso no puede juzgarse a un gobierno, ni se puede calibrar a toda una administración. Una cosa es la corrupción administrativa y otra la corrupción social, existente hoy en día hasta en la institución de la familia. De esa ola de paganismo, de aberración patológica y de sensualidad, no está exento nada en el mundo contemporáneo. Y es lógico que sus salpiques lleguen hasta esferas que habían mantenido inmunes a esos males propios de una cultura en decadencia, que aparece por todas partes, manchada con los verdores de la descomposición. Otra de las críticas que se han hecho a la administración recién pasada es la de que no ha tenido en cuenta al formular su política de promoción económica un orden de prioridades y una planificación científica en la realización de las obras de infraestructura que se han realizado en el país desde el 1 de julio de 1966 hasta esta fecha. Siento discrepar también de ese punto de vista. Es este, por el contrario, el único de nuestros gobiernos que ha dirigido la administración pública de acuerdo con un plan que tal vez no sea rigurosamente científico, porque ha tenido que llevarse a cabo en circunstancias anormales, pero que sí ha obedecido
a una planificación rigurosa. Debo en primer término aclarar, en defensa de la política seguida en este orden de ideas por el gobierno, que todos los acuerdos de carácter internacional suscritos hasta hoy y toda la ayuda extranjera que hemos solicitado han obedecido al propósito de aplicar esos fondos a inversiones de desarrollo y no a atenciones presupuestarias. Cada uno de los dólares recibidos a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo, a través del Banco Interamericano de Desarrollo y a través de otras instituciones internacionales de crédito, se ha aplicado a obras llamadas a impulsar el progreso del país según un orden de prioridades minuciosamente discutido con técnicos extranjeros y nativos altamente calificados.